ningún otro país del mundo. El Tren Maya es la obra más importante que se esté construyendo en todo el mundo. Y vaya que nuestros amigos y su gobierno, me refiero a China, que es un pueblo muy trabajador, muy creativo y tiene un buen gobierno, hacen obras mal, pues ninguna de sus obras tiene la importancia, la grandeza de lo que es el Tren Maya. Son 1.554 kilómetros. Todo lo que era la nación maya, las bellas ciudades prehispánicas de la cultura maya, se están comunicando con este tren. Entonces, hay crecimiento, hay empleo, hay forma de hacer negocios lícitos, que eso importa mucho, porque antes no eran negocios lícitos, era corrupción lo que había. Ahora pueden hacer negocios con ganancias razonables. Antes era robo, era despojo. Veían a México como un botín. Ahora no, ahora es distinto. Y como nos ha ido muy bien y se ha probado que el modelo que nosotros llamamos humanismo mexicano, con una economía moral, funciona, pues ya piensan de otra forma. No quiere decir que sean leales, ¿no?, a la causa que nosotros enarbolamos y llevamos a la práctica. No. Pero no tienen argumentos para decir que lo de antes era mejor. Entonces, sí, aunque también hay quienes tienen un pensamiento conservador que es muy difícil, ¿no?, de hacernos cambiar. Pero también eso es parte de la democracia, no todos podemos pensar de la misma manera. Sobre esto, quería preguntarle sobre las recientes reformas, propuestas que mandó al Congreso. Muchas buscan blindar programas y derechos que ha puesto en marcha durante el sexenio. Otras recuperan algunas iniciativas que fueron rechazadas, o bien por los tribunales o bien por el Congreso. Podríamos decir que es como una suerte de as en la manga sacarlo ahora, poco antes de que se termine el gobierno, porque quiero decir, para la oposición es difícil, ¿no?, decirle no a la subida del salario mínimo por encima de la inflación, o decirle no a las pensiones, o decir, bueno, pues a todas estas medidas que está proponiendo. Sí. ¿Ha sido calculado el timing? Sí, la política es tiempo. Política es tiempo de tener otras cosas. Pero es el momento también de recuperar lo que perdió la Constitución del 17. La primera revolución social del siglo XX fue la Revolución Mexicana. Y la Constitución de 1917 es de las más avanzadas del mundo. O sea, reivindica el derecho de los campesinos a la tierra, las jornadas laborales de 8 horas, el salario mínimo, prestaciones que no existían durante el porfiriato que llevó a la revolución. Entonces, con el paso del tiempo, esas reivindicaciones
que fueron fruto de un movimiento que causó la vida a 1 millón de mexicanos, se fueron perdiendo, fueron perdiendo relevancia, incluso se fueron cancelando el derecho a la tierra, ¿sí? Las mejores condiciones en lo laboral, al grado que durante el periodo neoliberal de 1983 hasta que llegamos nosotros, hasta el 2018, 36 años, todas las reformas a la Constitución del 17 vigente, todas fueron para favorecer a una minoría rapaz en contra del pueblo. No encuentras una reforma que se haya hecho en 36 años para favorecer al pueblo. No se puede probar que hubo algo en beneficio del pueblo. No, todo fue entregar empresas públicas, quitar el derecho de los campesinos a la tierra, privatizar la tierra, privatizar las minas, privatizar los ferrocarriles, quitar el derecho a pensiones justas a los trabajadores. Tú sabes que en el gobierno de Ernesto Zedillo se reforma la Constitución para que un trabajador, cuando se jubila, no reciba el sueldo de su último año de trabajo, sino el equivalente al 25% de su sueldo cuando se jubiló. Fíjate esas cosas. Luego, el salario mínimo perdió 70% de su poder adquisitivo en todo el proceso neoliberal que nosotros llamamos neoporfirista. 70-75%, pero te lo voy a ejemplificar. Hace 30 años, con un salario mínimo, se podían comprar 50 kilos de tortilla. Cuando nosotros llegamos, solo alcanzaba para comprar el salario mínimo 6 kilos, de 50 a 6. Hemos aumentado el salario más del doble en términos reales, el salario mínimo. Y apenas se pueden comprar 12 kilos. Fíjate el nivel de deterioro del poder adquisitivo del salario, el empobrecimiento del pueblo. Esto es inhumano. Por eso la reforma ahora es: no puede haber nunca, jamás, incrementos al salario por abajo de la inflación. Entonces, y bueno, hablabas del FOBAPROA. Imagínate lo que se atrevieron a hacer: convertir deudas privadas de unos cuantos en deuda pública. Eso está sucediendo en un país. Cada año cuando hacen presupuesto tienen que tener pensado, sí, ¿no? Una parte que van a pagar en intereses. De intereses. Cuando se llevó a cabo este rescate a empresarios, banqueros, a los de arriba, cuando convirtieron las deudas privadas en deuda pública, se decía que nos iba a costar